Hola a todos, en este tema vamos a ver el adverbio. En concreto nos vamos a centrar en qué es un adverbio, qué significados ofrece y qué funciones realiza. Pues vamos allá. ¿De qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra invariable, eso quiere decir que no va a poder cambiar ni su género, ni su número, ni su tiempo, ni su persona, porque no lo va a tener. Y generalmente acompaña al verbo, generalmente. De ahí que al acompañar al verbo reciba el nombre de adverbio. Y además a este lo va a complementar y va a aportar información sobre su lugar, su tiempo, su modo. Fijaos. Aquí tenemos un ejemplo. Juan se alteró. Tenemos el verbo alterarse y a ese verbo vamos a añadir información como aquí. Aquí será un adverbio, esa palabra invariable, que va a ampliar la información de alterarse en cuanto a su lugar. También podemos hablar de Juan se alteró hoy. Hoy va a ser esa palabra invariable y va a ampliar la información sobre el verbo alterarse. También podemos decir que Juan se alteró cerca. Tenemos ese adverbio y me habla del dónde se altera. Juan se alteró graciosamente. Aquí tenemos graciosamente esa palabra invariable que está ampliando la información sobre alterarse. Y ahora, ¿qué significados ofrece? Bueno, pues ya hemos ido viendo un poquito qué significados puede aportar un adverbio. Fijaos en esta ocasión. Juan se altera hoy. El adverbio sería hoy, esa palabra invariable. Y la información que me está ofreciendo es la de tiempo. Juan se altera allí. Este adverbio, allí, me da la información del lugar. Juan se altera lentamente. Lentamente va a ser el adverbio que me da la información sobre el modo. Juan se altera mucho. Mucho es el adverbio que me aporta el significado sobre la cantidad. Juan no se altera. Ese no es un adverbio de negación. Mientras que podremos decir Juan sí se altera. Ese sí va a ser el adverbio de afirmación. Y por último, Juan posiblemente se altere. Y aquí estaríamos hablando de un adverbio de posibilidad o de duda. Pues estos son los posibles significados que puede obtener o que puede ofrecer un adverbio. Finalmente vamos a ver qué funciones realiza. Los adverbios pueden llegar a desempeñar tres funciones. La primera, la más habitual, la de complemento del verbo. La segunda, la de cuantificador o bien de un adjetivo o bien de un adverbio. Y por último, la de codificador de la oración, que también es conocido como modificador oracional. Pues vayamos a la función de complemento del verbo. Fijaos en el siguiente ejemplo. Nieves se ha constipado. Tenemos el verbo constipado, se ha constipado, y vamos a complementarlo con un adverbio. Hoy. De tal manera que hoy va a ser ese sintagma adverbial que va a funcionar como complemento circunstancial de tiempo sobre el verbo constiparse. Muy bien, esta es la función más habitual. Pasemos, por tanto, a la segunda de las funciones, que es la de cuantificador. Vamos a comenzar con la de cuantificador de un adjetivo. Fijaos en el ejemplo. El ejemplo nos dice, la sopa está fría. En esta oración no vemos ningún adverbio. Sin embargo, nosotros podríamos decir que la sopa está bastante fría. Ahí ya sí nos aparece un adverbio, esa palabra invariable, y además está referida a fría, a un adjetivo. Y me está diciendo cuánto de fría está la sopa. Así pues, en esta oración, si tuviéramos que hacer un análisis sintáctico, diríamos que bastante fría es ese sintagma adjetival que funciona de atributo. ¿Por qué decimos que es sintagma adjetival? Porque es ese grupo de palabras que va a tener como la palabra principal o como núcleo el adjetivo fría. Y este adjetivo fría, a su vez, tiene un adverbio que actúa de cuantificador, que es ese adverbio bastante. Bastante es el sintagma adverbial que actúa de cuantificador sobre fría. Me está diciendo cuánto de fría está la sopa. Vamos a ver ahora un ejemplo que en vez de aparecer como el adverbio como cuantificador del adjetivo, va a aparecer como cuantificador del adverbio. Fijaos, el rayo cayó bastante cerca. Ahí tengo el adverbio bastante. Si tuviéramos que hacer el análisis sintáctico de esta oración, nosotros diríamos que bastante cerca es ese sintagma adverbial que funciona como complemento circunstancial de lugar sobre el verbo cayó. ¿Por qué decimos que es sintagma adverbial? Porque este grupo de palabras tiene como núcleo, es decir, la palabra más importante, el adverbio cerca. Y este adverbio cerca, a su vez,
le acompaña y le cuantifica el adverbio bastante. Y ese adverbio bastante me dice cuánto de cerca cayó el rayo. Y así pues, debajo de bastante pondríamos que es el sintagma adverbial que funciona de cuantificador. Pues este cuantificador sería la segunda función que puede realizar un adverbio. Y por último nos queda la función del modificador de la oración o modificador oracional. Fijémonos en el ejemplo. Posiblemente mi padre vendrá mañana. Yo podría haber dicho que mi padre vendrá mañana, pero si a esa oración mi padre vendrá mañana le añado posiblemente mi padre vendrá mañana, la oración no viene a decir lo mismo. Y es que en la oración aparece el sintagma nominal, que actúa de sujeto, vendrá mañana sería el sintagma verbal, que actúe de predicado verbal, y a toda esa oración la está modificando el adverbio posiblemente. Y de esa manera pondríamos que posiblemente es ese sintagma adverbial que lo que hace es modificar a la oración entera. Pues hasta aquí hemos visto rápidamente el adverbio, qué es, qué significados ofrece y qué funciones realiza. Hasta la próxima.